Buen día, buena tarde, buena noche, según la hora en que escuchen este video. Bien, mi nombre es Adrián Navarro y dando cumplimiento a la indicación dada por mi profesora, la licenciada Leslie Guerra, realizo este breve video con los temas y subtemas que a mi consideración fueron los más importantes o que más me interesaron durante este cuatrimestre en mi materia de Derecho Internacional Privado. Comenzaré con número 1. Los conceptos generales del Derecho Internacional Privado. El derecho internacional privado es el conjunto de normas que regula las relaciones jurídicas entre sujetos privados de dos o más estados diferentes, para suplir las contradicciones normativas que puedan generarse entre sus sistemas jurídicos. El derecho internacional privado es una rama jurídica perteneciente al derecho civil. Al ser ámbito privado, su regulación aborda las relaciones y las actuaciones entre personas, ya sean físicas o morales, cuando éstas generan conflictividad a nivel internacional sin que exista ningún tipo de interés público. El objeto del derecho internacional privado se basa en la garantía de los derechos de los ciudadanos y de los entes privados en sus relaciones internacionales, abordando aspectos como el comercio internacional o el matrimonio entre sujetos de diferentes estados. ¿Dónde se regula el derecho internacional privado? El derecho internacional privado se regula en distintas fuentes. Estas son los tratados y convenios internacionales, la normativa comunitaria imperativa, reglamentos, directivas y decisiones, la normativa comunitaria no imperativa, recomendaciones y dictámenes, la ley interna de cada estado, otras normativas supranacionales y las decisiones y la doctrina judicial para la aplicabilidad de las normas. Características. Para entender el derecho internacional privado, su regulación y su ámbito de aplicación, resulta necesario analizar cuáles son sus características principales. La rama jurídica del derecho internacional privado surgió de la necesidad de armonizar una legislación supranacional a la causa de la creciente globalización. Pertenece al ámbito del derecho privado, ya que en las relaciones que regula no existe ningún tipo de interés público. Una de sus funciones principales es la de la creación de un marco jurídico seguro para que los afectados sepan el derecho que les es aplicable y qué institución tiene la competencia. Aporta una respuesta acorde a los supuestos de hecho planteados a causa de la variedad de ordenamientos jurídicos existentes para situaciones que se encuentran vinculadas entre sí. Está destinado a personas físicas, jurídicas y a las administraciones públicas en sus relaciones jurídico-privadas, por ejemplo, en las contrataciones. Principios fundamentales que rigen el derecho internacional privado. El derecho internacional privado se encuentra basado en 4 grandes principios que forman parte de su estructura normativa básica. Los conflictos sobre la propiedad se rigen por la ley de las personas que la ostenta. Se trata del principio mobilia secuntur personam. Cada país determina la legalidad de las acciones en su propio territorio. Este principio se denomina locus regit actum. La competencia para resolver los conflictos es del juez del estado donde tenga su residencia habitual el afectado. Este principio es el de lex fori. A los bienes se les aplicará la ley del estado en que se encuentren. Este principio recibe el nombre de lex loci rei citae. La expresión derecho internacional privado fue acuñada por Joseph Story, 1779-1845, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, quien utilizara por primera vez en el año 1834, en una obra de su autoría, Comentarios sobre los conflictos de leyes, en la cual procuraba construir una solución armonizante entre el derecho extranjero y el derecho interno, cuando ambos concurrían a instancias de un conflicto. Los sujetos del derecho internacional son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física, como sujeto pasivo del derecho internacional. Se reitera que las relaciones jurídicas, objeto de estudio por el derecho internacional privado, son aquellas que reúnen dos objetivos a saber, privadas e internacionales, dos requisitos acumulativos, necesarios e impredecibles. Así se da el elemento de internacionalidad en una situación privada y como resultado se da la puesta en funcionamiento del derecho internacional privado. Siguiente tema, nacionalidad en las personas físicas.
La nacionalidad es un derecho humano fundamental reconocido en convenciones internacionales de derechos humanos a las personas físicas. En este sentido, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 30, cito: la nacionalidad es un derecho humano fundamental reconocido en convenciones internacionales de derechos humanos a las personas físicas. En ese sentido, la nacionalidad es una prerrogativa de la dignidad humana, reconocida y protegida por el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho interno en favor de los seres humanos. En consecuencia, en ambos órdenes jurídicos se encuentran normas jurídicas tendientes a facilitar que las personas físicas adquieran la nacionalidad desde el nacimiento, a prevenir la apatridia y, en su caso, para revertirla. Bajo el concepto de nacionalidad se entiende la calidad de miembro de las personas naturales de un Estado. La misma representa un vínculo jurídico de derechos y obligaciones entre los ciudadanos y su Estado. Esta relación se determina por el derecho nacional de los Estados, mas no por el derecho internacional privado. De acuerdo al principio ius sanguini, la nacionalidad por nacimiento de un sujeto se establece con base en la nacionalidad de sus padres. Según el principio ius soli, la nacionalidad por nacimiento de una persona se determina por el lugar en donde ella misma ha nacido. De conformidad con el contenido del artículo 37 de nuestra Constitución, ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. En cambio, la nacionalidad mexicana por naturalización sí se puede perder en distintos casos, entre los que se cuentan la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, usar un pasaporte extranjero, aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero y residir durante 5 años continuos en el extranjero. Si bien la Constitución establece en su artículo 37 que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, entendiendo este acto como una acción arbitraria de parte de la autoridad, la propia Constitución no restringe expresamente la posibilidad de que los mexicanos por nacimiento y por naturalización renuncien a la nacionalidad mexicana. Asimismo, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 15 como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 20 reconocen que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y hacen una distinción precisa entre la garantía que goza toda persona a no ser privada arbitrariamente de su nacionalidad y el derecho que tiene todo ser humano a cambiarla. Por lo tanto, y con base en lo anterior, en octubre de 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores determinó que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Sin embargo, los mexicanos por nacimiento y por naturalización podrán renunciar a esta voluntariamente, sujetándose a términos y condiciones específicos. Tema número 3. Condición jurídica de los extranjeros. Por condición jurídica de los extranjeros se entiende el conjunto de derechos, obligaciones, restricciones y prohibiciones que tienen por el simple hecho de encontrarse en nuestro territorio. La ley suprema es la que determina quiénes son los extranjeros y cuáles son sus derechos y obligaciones y limitaciones. La condición jurídica de los extranjeros en México es el vínculo mediante el cual el Estado regula su internación, estancia y salida del territorio nacional, misma que como facultad se encuentra prevista en el artículo 73, fracción 16, que cito: el Congreso tiene facultad para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros. Se puede decir que dicha condición jurídica se constituye por el sistema de calidades y características migratorias previstas en el capítulo 3, titulado Inmigración de nuestra vigente Ley General de Población. La calidad migratoria es la clasificación que utiliza el Instituto Nacional de Migración para diferenciar el propósito del extranjero para internarse a territorio nacional. Es una condición jurídica que permite a los extranjeros internarse legalmente en México. No inmigrante. Es el extranjero que se interna en el país de manera temporal. Todos los extranjeros que se internan a territorio nacional para asistir o participar en congresos, convenciones, ferias, exposiciones, reciben la calidad migratoria de no migrante. La inmigración contiene fuentes de nombres de personas que salen de un país, emigración, o entran en un país, inmigración. La historia de la inmigración en México data desde la época de la colonia, cuando numerosos esclavos fueron capturados y traídos al país durante el siglo XX.
México ha dado asilo humanitario a incontables refugiados políticos de todo el mundo, principalmente a ciudadanos latinoamericanos y europeos, dando así apertura al resto del mundo. Bien, pues por cuestiones de tiempo hasta aquí mi video. Espero que haya sido de utilidad y de su agrado. Muchas gracias.